A mis 15 años, mi madre entra a una operación. Y nosotros somos 4 hermanos. Y mis hermanos dijeron, pero mamita, hay que pasar la Navidad. Hay que estar juntos. Porque ella ya tenía que internarse para ser operada. Entonces ella decidió pasar con nosotros. Me acuerdo que se tomó sus 2 pastillas. Hasta ahora lo tengo el nombre marcado. La pastilla se llamaba Oradexón. Se tomó 2 pastillas de Oradexón para levantarse y estar ese día por Navidad con sus hijos y pasarlo bonito, pero ya no pudo levantarse. Las pastillas no pudieron hacer efecto en ella. Y me acuerdo que me acosté a su costado y ella empezó a llorar. Y me empezó a hablar mucho, me empezó a dar muchos consejos. Yo era el último de mis hermanos. Los mayores ya tenían familias, ya tenían sus hogares. En ese momento mi madre empezó a llorar y me dijo, estoy muy preocupada por ti, Miguel. Hijito, no sé qué va a ser de ti, me dijo. Tengo temor de no volver, me dijo. Y mi mayor temor es dejarte solo. Eres un niño. ¿Qué va a ser de tu vida? Le empecé a abrazar fuerte. Le dije, mamita, tranquila, tú vas a volver y te vamos a estar esperando. Y cuando ella se conmovió y lloraba, se me vino a mi mente esos momentos tan amargos de ver a una mujer sin un esposo, de ver a un hijo sin un padre. Y le abracé tan fuerte y le dije, mami, quiero prometerte algo. El día que yo tenga mi hogar, el día que yo tenga mi familia, mi esposa, mis hijos, yo nunca los voy a dejar. Voy a cuidar ese hogar como tú no te imaginas. Y ella me miraba y me abrazaba y lloraba. Prácticamente se estaba despidiendo. Llegó el 26 y salió, el 25 salió para Guariaca, donde iba a ser internada. Y el día 28 estaba llegando la ambulancia por el barrio. Yo estaba en la esquina jugando con otros adolescentes. Y mi cuñado, que sacó la mano por la cabeza por la ambulancia y me empezó a llamar. Y mi corazón se empezó a conmover. Mi madre estaba retornando a casa en un cadáver. Me acuerdo cuando lo bajaron al cadáver, a mi madre todavía no estaba en el cajón, ahí en la camilla. Y me avalanché sobre ella. Y lloré amargamente. Y así terminó esa pequeña historia en esos años con una promesa. Que yo iba a respetar mi casa. Que yo iba a respetar a mi esposa. Que yo iba a respetar a mis hijos. Así terminó esa historia de un hijo con una madre. Pero llegó el momento que al pasar los años conocí a mi esposa de muy jovencita. Se cruzó el año académico superior. Empezamos a trabajar. Ella en un colegio particular llamado María Goretti y yo en un centro hospitalario del gobierno, ejerciendo su profesión como psicóloga. Y yo estaba ahora por las minas, por la mina de Milpo, por Cerro de Pasco, San Miguel, todos esos lugares. Éramos un matrimonio joven y todo estaba andando bien. Yo no tenía ninguna malicia en mi corazón. Llegaba con una alegría a ver a mi casa, a mi hogar, después de un mes de internado en el trabajo, y llegar a la ciudad, llegar a la casa. Pero todo eso fue cambiando. Bien dice la palabra, la Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aunque yo no he sido católico, ni tampoco he sido evangélico, no vengo de esas cunas, pero tampoco la cuna de mi hogar no fue atea. Siempre sabíamos que Dios existía. Mi vida empezó de un momento a otro a dar un
un cambio de ser un joven noble, sencillo, respetuoso, con qué amor llegaba a la casa. Pero ahora, con los amigos, con los ingenieros, vamos a tomar, estamos metidos en esta mina, matándonos. Hay que disfrutar, hay que bailar, hay que divertirnos. Y así empezó. Ahora empezó la diversión. Y eso se agravó. Ya no solamente la diversión era con los compañeros del trabajo, sino cuando yo salía de mis días libres, quería divertirme con mis amigos del barrio, los amigos que teníamos. Al principio mi esposa, como me miraba un poco raro, mi cambio. Pero luego ella diagnostica y dice, tu situación se está haciendo crónica, Miguel. Y yo le dije, tú estás loca, le dije. ¿Cómo vas a decir así? Yo no soy ningún alcohólico. Yo no soy ningún borracho. Yo no me considero así. Pero Miguel, tú cada vez que tienes un día libre, lo que quieres es tomar, lo que quieres es bailar, y te desaparece. Empecé a desaparecerme de la casa. Llegaba de mis días libres y me desaparecía 2, 3, 4 días y solo volvía de nuevo para tomar la maleta y volverme a mi centro laboral. Y eso no quedó así, hermano. Eso me arrastró al pecado del adulterio. Sin darme cuenta, rompí la promesa que le hice a mi madre. Que un día yo le dije, aquel día, que yo nunca iba a defraudar mi hogar, que yo no iba a cometer el error de mi padre. Y ahora estaba quebrantando ese pacto, ese compromiso que hice con mi madre. Por dentro había un remordimiento, porque yo no quería llevar esa vida. Yo no quería ser infiel a mi esposa, a mi hogar. Para mí no es fácil contar esto, porque a mí no me criaron para vivir así. Caí en el pecado del adulterio. Y Dios es testigo que yo fui infiel a mi casa, a mi hogar, a mi esposa, cada vez que me emborrachaba. Yo nunca me fui a vivir con otra mujer. Nunca, estando en mi juicio cabal, me fui a buscar otra mujer. Pero cada vez que me emborrachaba, se me metió ese demonio de adulterio. Sin darme cuenta el daño que iba a traer a mi casa. Tenía en mi casa una mujer hermosa, linda, profesional, muy prudente, muy educada. Y yo cometiendo actos muy desagradables. Había momentos que yo no quería llegar a mi casa, aunque mi esposa no sabía nada de estas cosas, pero me sentía tan avergonzado. Decía, ¿cómo le voy a hacer eso? Porque cada vez que pasaba mi estado de ebriedad, había un remordimiento, un vacío, un enojo conmigo mismo. Decía, ¿por qué hago esas cosas? ¿Por qué vivo así? ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo? Entonces quise huir, quise cambiar. Mi esposa me dijo, vamos a hacer algunas terapias. Y empezamos a hacer algunas terapias porque sí quería cambiar, pero no podía. Era como que algo ya me había apretado, me había amarrado, me había atado. ¿Cuántas veces cuando yo salía de ese estado de ebriedad, lloraba, consciente lloraba y renegaba conmigo mismo y decía, ¿por qué eres así, Miguel? ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede contigo? Y esto se iba empeorando hasta que empecé a ser atormentado por una voz. En aquel momento todavía no nos habíamos ido a sacar ningún examen, porque mi historial clínico está en el IMSS en aquellos años. Hoy es salud. Todavía no teníamos ningún examen, pero había una voz que me atormentaba y me decía, Miguel, tú tienes VIH, tú tienes SIDA. Yo me atormentaba, me desesperaba. Yo no podía hablar con nadie acerca de este tema. Si alguien por ahí me hablaba de este tema, yo tenía que levantarme, porque para mí era algo terrible, porque lo sentía dentro de mí. Y muchas veces traté de tocarle el tema a mi esposa concerniente a esta enfermedad del SIDA, del VIH, porque el SIDA es producto de este virus del VIH, ¿no? Esta enfermedad, donde el VIH empieza a consumir todo tu sistema inmunológico, te quita tus defensas. Entonces yo trataba de hablarle del tema a mi esposa y una mujer inteligente se daba cuenta y me decía,
¿En qué andas? ¿Qué vida estás llevando, Miguel? Estás llevando una doble vida. No, tranquila, le decía, no te vayas al extremo. Son cosas que a veces uno te toca, pero y nos salíamos del tema. Porque yo ya estaba siendo atormentado por eso. Porque yo sabía la vida sucia que llevaba. Se empeoró las cosas. Mi esposa se rindió y dijo, a este hombre nadie lo va a cambiar. Mi hogar no se destruye por el problema del adulterio, porque ella no sabía, sino por la situación que lo que yo quería era ir, tomar, buscar, desaparecerme 2, 3, 4 días y no llegar. Y ella dijo, no puedo hacer más nada. Desahució su hogar. La psicóloga desahució su hogar. Y lo que a ella ahora le consumía era, decía, tanta gente viene a mí. Yo estoy sentada en mi oficina. Mucha gente viene a pedirme ayuda. ¿A cuántos los he metido a la cárcel? Porque ella, al dar su informe, a muchos los ha detenido y los ha metido a la cárcel por abusos sexuales cuando han venido a su oficina. Y ahora ella decía, trato de ayudar a tanta gente y ahora nadie me ayuda a mí. No puedo hacer nada por mi matrimonio. He tratado de ayudar a este hombre, pero no se deja ayudar. Hasta que un día, de esos días de costumbre que volví de mis días libres, volví después de haberme perdido, haberme desaparecido, y llegué a la casa, Raquelita, ya mañana entro a trabajar y me voy. Y ella me dijo, sí, te vas, me dijo, pero esta vez te vas para siempre, me dijo. Y cuando me doy cuenta, lo tenía mi ropa envuelta, en maletas lo tenía, me dice, ahí está toda tu ropa, llévatelo, ya no te quiero volver a ver. Pero Raquel, no te quiero volver a ver, lárgate, estoy cansada de ti. Tú no me valoras. Pero mira, y no quiso nada. Empezó a estar muy histérica. Hermanos, la psicóloga se estaba locando en ese momento. Porque como yo quería explicarle algo, no, y me agarró la maleta y me tiró. Y yo quería, pero ¿qué te pasa? Y abrió la puerta, hermano, ahí. Abrió la puerta y me sacó una maleta, me sacó la ropa, me botaba como una loca. Y me empujaba, lárgate, lárgate, vete. Y lloraba, ella lloraba en su impotencia, en su enojo, en su cólera. Lloraba porque ella no pensó terminar así con su hogar. Porque el día que nos hemos casado, nos hemos unido pensando surgir, tener un hogar hermoso, hijos hermosos, tener lo necesario, tener la comodidad. No hemos pensado un día destruirlo, porque nadie se casa pensando en separarse. Y su impotencia lloraba, su cólera, su enojo. Y me empezó a botar y yo salgo de la casa, salgo de la puerta y miro ahí los vecinos que estaban ahí alborotados mirando todo el espectáculo de vergüenza. Ya no quise hacer nada, le dije, tú me estás botando, sí, lárgate, me dijo. Y me tiró la puerta en la cara, ¡pum! Agarré mis maletas y me fui. Así terminó ese hogar. Mi esposa pensó que esa decisión iba a traer paz a su alma, iba a traer tranquilidad. Pero no fue así. Con el pasar de los días, las semanas, los meses, ella tuvo que renunciar a un trabajo porque no podía más con su estado emocional, con su dolor, con su tristeza, con su agonía. Empezó a buscar la ayuda de otros profesionales con mayor experiencia, médicos, doctores, y nadie le podía ayudar. Estando en esa condición, ella tuvo una experiencia con Dios. Y en esa experiencia ella le entregó su vida a Cristo. Y ella empezó a sentir algo tan hermoso, tan especial, porque ella, en esa experiencia, ella literalmente vio cómo un demonio salió de su cuerpo. Dios permitió que ella pudiera ver eso, porque ella era agnóstica. Ella decía, si alguien me prueba que Dios existe, voy a creer. Pero Dios permite que ella experimente, vea cómo sale un demonio de su cuerpo y se asusta y fuera y pum, cae llorando y le entrega su vida a Cristo. Y es ahí donde ella experimenta aquella palabra de Jesús que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Porque ella decía, ¿por qué tengo una tranquilidad? ¿Por qué tengo una paz dentro de mí? Si mi hogar no está restaurado, mi esposo no ha vuelto, no sé qué será de él, pero tengo una paz, tengo una tranquilidad, porque es la paz del Señor, es la presencia de Dios cuando viene a morar en el alma, en el corazón de una persona. Y luego Dios empezó a tratar con ella y se afirmó en estos caminos.
Empezó a escuchar muchos testimonios de locos libertados, de drogadictos libertados que estaban sumergidos 18, 20 años en la droga, y cómo Dios en una noche los libertó. Todo eso le sacudió mucho a ella, y se afirmó en los caminos de Dios, y se agarró de las palabras, de la promesa que dijo: sé salvo tú y serás salvo toda tu casa. Y un día, en una escuela dominical, el pastor hizo un llamado al altar y dijo: pídele un milagro a Dios. Y ella le dijo: Señor, hazlo volver a mi esposo, restaura mi matrimonio. Y Dios lo escuchó. Y un día yo volví a casa, después de muchos meses. Toqué la puerta de mi casa con mucho temor, esperando que va a salir la loca y me va a insultar y me va a gritar y me va a botar. Pero para mi sorpresa, que cuando ella abre la puerta, al verme, sintió una emoción tan grande que me dijo: Miguel. Y cuando ella reacciona así, yo me quedé tranquilo, porque yo también fui un poco a la defensiva, porque si esta loca me vuelve a botar, me vuelve a largarme, yo me doy la vuelta y me retiro. Pero cuando yo veo que ella se emociona: Miguel, yo digo: esta mujer no puede vivir sin mí. Pero no era tanto eso lo que ella estaba sintiendo, sino que ella le había pedido el milagro a Dios. Y ahora yo había vuelto a casa y no volví cristiano. Yo no sabía nada del evangelio. Y ese día mi esposa le dio una oportunidad a su hogar, pero ya no le dio sola ni con su profesión, sino le dio una nueva oportunidad con Cristo. No fue fácil para ella. Ahora ella va a la iglesia, se consagra, tiene experiencias con Dios, y un esposo que no quiere saber nada de Dios. A un esposo que no le entra por ningún lugar el evangelio. Un día me llevó a la iglesia, me senté en la última banca, y luego cuando salí criticando y murmurando todo, cuestionando todo. Y le dije a mi esposa: yo no sé, Raquel, le digo, tú estás vuelto loca, le dije. Creo que tu profesión te ha vuelto loca, le dije. Yo no entiendo cómo tú estás metido en medio de todas esas personas que levantan su mano, gritan, dicen aleluya, lloran sin que nadie les pega. Yo no entiendo esas cosas. Para mí es una locura. No sé, ¿qué te pasa?, le dije. Y ella se sintió muy mal y me dijo: ¿por qué eres así? Me dijo: pero no entiendo, mira lo que pasa. Y yo no me entraba por nada. Y hablé muy mal, que no quiero traerlo a memoria. Muy mal de las cosas de Dios y del pastor aquella noche. Pero la fuerza de Dios es más poderosa que las obras de las tinieblas, hermano. Y un día Dios también se reveló a mi vida y le entregué mi vida a Cristo. Mi hogar se restauró. Ahora los dos éramos cristianos. Me anoté a la doctrina para bautizarme. Pasaron unas 3 doctrinas, porque yo seguía trabajando en la mina y no estaba muy constante en la iglesia. Al final, después de 3 doctrinas, me bautizo. Tomo la victoria de descender a las aguas bautismales un sábado por la mañana. Un domingo, mi santa cena. Y el día lunes, mi esposa me dice: Miguel, vamos al seguro, o al IMSS en ese tiempo, para recoger mis análisis. Venía ya nuestro segundo niño. Ya teníamos a la mayorcita. Ahora venía el segundo, estaba ahí en el vientre. Y también me han sacado el examen de ELISA, me dijo. Y cuando ella me dice que le han sacado el examen de ELISA, yo me preocupé. Y inmediatamente me llené de temor, me llené de miedo. Y le dije: ¿sabes qué? Tú vayas a recoger los análisis, yo te espero aquí con la bebé. No, pero acompáñame. ¿A dónde vas a ir si no hay nada que vas a hacer? Por favor, Miguel. No, Raquelita, vaya tú sola. Le dije. No, y en eso que no oiga, sí, ya vamos, le dije. Y fuimos al hospital. Y la gente entraba al consultorio de la doctora, salían, entraban 5 minutos, 10 minutos, salían. Y en eso le llaman el turno a mi esposa. Y yo me quedo con mi hija afuera, con una pequeñita de 2 añitos. 10 minutos no sale mi esposa. 20 minutos no sale. Son 40 minutos y no sale. Y yo empecé a preocuparme. Si los demás salen rápido y ella no sale. Cerca la hora, mi esposa sale empapada en lágrimas. Llamaron a psicólogos, llamaron a especialistas. Entraron después, cerca de 1 hora, sale mi esposa con lágrimas, así llorando. Y en ese momento, cuando yo le miro,
¿Qué pasó? Le dije. ¿Qué tienes? Y me dice: Miguel, todo salió positivo. Era el momento que ella se estaba enterando que yo le había sido infiel. Me dice: VIH positivo, sífilis, que es otra enfermedad por contagio venéreo, positivo. Di la vuelta y se empezaron a caer mis lágrimas. Le decía a Dios: ¿por qué he sido tan malo? ¿Por qué me porté así con mi casa? Y me puse a llorar. Yo caminaba todo el pasillo, yo iba llorando, con un enojo conmigo mismo por haber llevado esa vida. Y cómo estaba ahora dañando otra vida, a una mujer a quien yo la había tomado como algo muy especial. Ahora la estaba causando un grande daño, un grande dolor. Ella me alcanza y me toca el hombro y me dice: deja, tranquilo. Yo pensaba que ella me iba a reclamar, pero me trató de ponerme en una calma. Yo no la podía mirar, me sentía tan mal, me sentía tan avergonzado. Me sentía tan avergonzado en ese momento. ¿Qué me pasa? ¿Por qué hice esto? Y salí. Y me acuerdo que llegué al patio del seguro y caí de rodillas y levanté mis ojos al cielo, mis manos, y le dije: tú conoces todo lo que yo he hecho lejos de ti. Una vez más te pido perdón, pero ayúdale a mi esposa, haga algo por ella. Y a mí llévame, mátame. Pero mira a mi esposa, mira a mi hijita. Y mi hijita andaba de un lado, todo inocente, venía por acá, saltaba por aquí, se iba por yo la miraba y me quebraba. Decía: ¿qué va a hacer de ella? ¿Cómo la voy a dejar así? Usted no sabe el dolor que uno siente cuando en ese momento te diagnostican y te dicen: eres cero positivo. Todas tus metas, todo se va abajo, todo se tumba, todo se derrumba. Porque hablar del SIDA, hablar del VIH es hablar de la muerte. Hablar de una muerte catastrófica, terrible, angustiosa. ¡Qué terrible! Y ahora, Señor, y empecé a clamar. Mi esposa me levantó y nos fuimos para la casa con todos los resultados. Y mi esposa no quería que le diga a nadie nada. No le vayas a decirle a nadie, ni a la familia, ni a los hermanos, ni al pastor, a nadie. Me prohibió hablar de este tema. Porque ella decía: aquí, cuando ellos sepan, mi familia, tu familia, sepan que estamos con esta enfermedad, nadie va a querer compartir una comida, un cubierto, un vaso con agua. Aunque por esos medios nadie se contagia. Pero el mismo hecho de saber que alguien está con VIH, como que causa un temor, como que hay un cierto rechazo. Por eso cuando alguien está infectado con VIH, su responsabilidad es, cuando va al peluquero, decirle: por si acaso, amigo, yo tengo VIH. Eso es su responsabilidad. Cuando va al dentista, tiene que decirle: amigo, por si acaso, yo tengo VIH. ¿Y usted cree que eso es fácil? No es fácil, hermano. ¿Usted cree que esto puede tomarlo a la ligera? ¿Usted cree que no, que conmigo no pasa nada? Porque bueno, él no se supo cuidar. Pero yo sí me cuido, yo siempre uso preservativo. A mí bien difícil que me venga el VIH. ¿Tú no sabías que el preservativo o los guantes quirúrgicos son 6 veces más grandes que el preservativo? Y el virus del VIH pasa como si nada de esos guantes quirúrgicos. ¿Usted sabía que el VIH es, o el espermatozoides es 430 veces más grande que el virus del VIH? ¿Y cuántas personas han quedado embarazadas usando preservativo? Porque el preservativo no protege del VIH. Porque la porosidad del preservativo es 3 micras. ¿Y sabes cuánto mide el virus? 0.01 micrón. Como si nada se mete. Y así fue. Ahora, con esta triste realidad, ya nos habían pasado a programas. Ya estábamos en programas, recibiendo nuestro tratamiento. Mi esposa quería llevarse esto a la tumba, pero yo no pude más. Un día me fui a la casa del pastor y le conté con toda mi alma. Solamente al tocar la puerta de su casa yo ya estaba llorando, porque yo vivía en una agonía. Yo vivía en una desesperación. Dije: no puedo vivir más así. Y el pastor me atendió, le conté todo lo que está pasando y me dijo inmediatamente: tráele a tu esposa. Y la fui a llevar y ella me dijo: ¿qué pasa? El pastor nos está llamando. Me dijo: ¿le has contado? Sí.
Pero Miguel, por favor, Raquel. Miguel me dijo, te he dicho que esto no íbamos. Por favor, Raquel, tú no sabes cómo estoy viviendo todo este tiempo por dentro. Tú no sabes cómo me acusa el diablo. Tú no sabes lo que está pasando por mi mente, por el daño que he hecho. Por favor, acompáñame. Y me acompañó. Y cuando estábamos ahí, sentados recibiendo la consejería, el pastor me dice, Argandoña, tú sabes de dónde Dios me ha sacado. Tú sabes que yo he salido de una secta satánica. Y yo un día, Argandoña, me dice, un día yo saliendo de esa secta satánica allá en los Estados Unidos, California. Yo salía de una secta satánica, de una misa negra. Cuando yo salí de esa secta satánica, Argandoña, yo vi a un hombre que estaba en un torreón allá en California, en los Estados Unidos. Y este hombre estaba ahí gritando a los cuatro vientos. ¿Y sabe qué decía? Que Cristo le había sanado de SIDA. Y me digo, ese mismo Cristo te va a sanar a ti también. Y en ese momento oraron por nosotros. Pusieron las manos como manda la palabra. Y a veces algunos se preguntan y dicen, pastor, usted cuando oraron por usted, ¿usted sintió algo? ¿Sintió un fuego? ¿Sintió una lluvia? ¿Sintió un río? ¿Sintió agua? ¿Qué sintió? Porque hay algunos que tienen esas experiencias. Pero yo no sentí nada. Yo no sentí ni que algo me estaba quemando o que algo estaba derramándose sobre mí. Yo no sentí nada. Es más, la palabra de Dios dice, esto no es para los que sienten, esto es para los que creen. Y oraron por mí y por mi esposa. Teníamos todos los medicamentos, los análisis en las manos. Y al tiempo de retirarnos, ya estábamos ya saliendo de la casa del pastor. Y él me llama y me dice, Argandoña, ven acá, mejor. Sí, pastor, le digo, ¿qué tienes en esas bolsas? No son los medicamentos, porque era medicamento también del sífilis y de todo el tratamiento que estábamos llevando. Y entonces él agarra la bolsa de medicamentos. Estos medicamentos, me dice, se quedan conmigo. Porque a ustedes ya los ha sanado Dios. Y quiero que mañana mismo vayan y saquen sus nuevos análisis. Solicítenlo. Y así fue. Fuimos al día siguiente a sacar los nuevos análisis. No quisieron, nos trataron muy mal. Me dijo, ¿por qué quieres sacar nuevos análisis? Y yo le dije, porque han orado por nosotros. Se empezaron a reír. Se empezaron a burlar. Dijo, no, han orado y me han dicho que yo ya estoy sano. Y por eso quiero unos nuevos análisis. A mi esposa le llamaron la atención porque ella, como psicóloga, parte también del área de salud. Dijeron, usted está actuando como una ignorante, etcétera. La humillaron muy feo. Pero nuestra persistencia hizo que se soliciten unos nuevos análisis. Y nos sacaron los nuevos análisis. No nos entregaron de inmediato, pasaron unos días. Y cuando volvimos a recoger los análisis con mi esposa, estábamos en programas. Ya estábamos nosotros en programas recibiendo ahí el tratamiento. Entramos a programas y nos llama la señorita y dice, bueno, han llegado sus nuevos análisis, pueden verlo. Y en eso mi esposa toma los análisis, empieza a leer y empieza a llorar. Ella empieza a llorar. Y en ese momento yo tomo, porque ella no decía nada, solo lloraba. Y entonces yo tomo los análisis y empiezo a mirar y decía, VIH negativo, sífilis negativo, todo había salido negativo. En ese momento, hermano, levanté un grito, dije, gloria a Dios, señorita, Dios hace milagros. Le dije a la señorita, movía su cabeza nomás, me volví un loco, salí corriendo, le fui a buscar al pastor, le conté, le entregué los nuevos análisis. Y él también, gloria a Dios. Y desde ese momento se empezaron a hacer campañas. Empezaba a testificar en plazas, por la radio, por la televisión. Hermano mío, por donde se abría la puerta me llevaban a testificar. Me entrevistaban cómo había sucedido, qué había pasado, si era real, si era verdad. Y empezábamos a testificar por todas partes, hermano. Pero luego empezaron a levantarse algunas voces, aún dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Como nos hacían entrevistas por diferentes lugares. No, los análisis se equivocaron. Y a veces se levantaban hermanos y decían, hermana Raquel, ¿está segura que a usted le sanó Dios o los análisis se equivocaron? Ya estábamos nosotros en programas. Y esas palabras empezaron a carcomer la fe de mi esposa. Y un día así, en una plaza como la que estamos ahora, se había anunciado, así como lo han anunciado ahora por radio, ¿no? Lo han estado soltando, matrimonio sanado de SIDA, ya.
Igualito lo que estaba anunciando. Y cuando yo estoy entrando con mi auto, mi esposa ya como por la esquina, así, digamos así, por la esquina, me dice, detén el carro, detén el carro. Y yo, ¿qué pasa? Y ella se pone a llorar. Y se pone a llorar y yo le digo, Raquel, le digo, ¿qué te pasa, hijita? ¿Te sientes mal? Y lloraba, ¿y qué tienes, mamita? Le digo, nos están esperando. El pastor, todos nos están esperando, mamita, ¿qué te sientes mal? Y me dice, yo no voy a testificarme. ¿Y por qué? Le digo, ¿qué está pasando? No, porque siento que soy hipócrita. Me dijo, ¿hipócrita? ¿Por qué? Le digo, ¿por qué? Porque yo también estoy empezando a pensar que los análisis se equivocaron. Y cuando ella me dice así, me quedé helado. Agarré el volante, puse mi cabeza y en mi silencio empecé a llorar. Y ahí yo estaba llorando en mi silencio y yo le decía a Dios, Señor, yo no le puedo detallar porque nunca lo he hecho. Yo no puedo detallarle a ella la vida sucia y cochina que he llevado, la mataría. Yo no puedo detallarla. Y cuando yo en mi silencio estoy orando con mis lágrimas, el auto se empezó a mover de un lado para el otro, se empezó a mover de un lado para el otro, y mi esposa empezaba a hablar en lenguas. Y en ese momento me dice, arranque el carro que vamos a testificar. Y así testificamos esa noche. Pero no se podía continuar así. Y Dios, que sabe todo y lo conoce todo, tenía que sellarlo. Y tenía que tratar con mi esposa. Y yo quiero que pase por aquí mi esposa, para que les cuente esta parte de su experiencia, de lo que sucedió con ella. Sí. Porque no fue fácil. Ella ya estaba con esa duda. Alabado sea Dios. Alabado el nombre del Señor.